Hola, mi nombre es Reto Bertoni y estamos con Malena Montano y Florencia Beder para presentarles el primer tema del programa del curso Problemas del Desarrollo. Es una introducción al curso y la presentación de varios de los temas que a lo largo del semestre vamos a ir tratando. Para ello vamos a utilizar la presentación, el PPT que están viendo ahora, y vamos a participar los tres. Así que, adelante, Malena, comenzamos. Lo primero es, aquí tenemos una serie de preguntas, que la idea es que cuando terminen de ver este video y de leer esta presentación, las puedan responder. Entonces, por ahora simplemente se las dejo ahí. Son preguntas sobre qué es el desarrollo, qué es ser un país desarrollado, qué quiere decir desarrollo cuando lo decimos actualmente, qué quiso decir en el pasado, y entender un poco sobre lo que es el carácter multidimensional del desarrollo. Por ahora no se preocupen, pero cuando termine esta presentación la idea es que ustedes puedan responder cada una de estas preguntas. Para empezar entonces, les contamos que la idea de esta unidad es que ustedes puedan entender qué es el desarrollo, y eso implica entender su carácter multidimensional, su carácter complejo, y acercarse a algunos de los principales hitos de cómo se fue históricamente construyendo el significado de este concepto, que es en lo que más nos vamos a meter en esta unidad. En ese sentido, este curso se llama Problemas del Desarrollo. Y el primer problema del desarrollo es, ¿qué es el desarrollo? Pero antes de meternos con qué es el desarrollo, vamos a ir a una pregunta anterior, que es ¿por qué nos importa? ¿Y por qué estamos todos acá intentando definirlo, etcétera? Y la primera razón de por qué nos importa es porque el desarrollo es una idea, un concepto que de alguna manera es una de las ideas que mueve el mundo. O de otra manera de decirlo, gran parte de las personas y de los países y de los gobiernos del mundo dicen perseguir, buscar el desarrollo. Tal es así que las Naciones Unidas lo toman como un aspecto central y la mayoría de los países del mundo firman convenios, acuerdos en torno al desarrollo. Y en ese sentido es un término que aglutina un montón de los objetivos comunes de todos los países del mundo. Y por eso es que nos importa y por eso es que lo queremos entender y que ustedes puedan entender qué significa cuando se habla de desarrollo. Si alguno tiene algún comentario, me interrumpen, Florencia y Reto. Para empezar, capaz, una primera manera de acercarnos es pensar, cuando ustedes escuchan desarrollo en sus vidas, si es que alguna vez lo escuchan, ¿qué piensan? Pueden pensar en muchas cosas, y para empezar, cuando estamos hablando del desarrollo de las personas, solemos estar hablando de aspectos vinculados más a la biología y el desarrollo de los cuerpos, etc. Pero cuando en el informativo escuchamos del desarrollo de los países, o de las regiones, o del Uruguay, ¿a qué nos referimos? Y lo más probable es que ustedes hayan escuchado términos como los países subdesarrollados, o los países desarrollados, o los países no desarrollados. Cuando escuchan el término de desarrollo usado de esa forma, entonces es algo que los países son o no son, es un estado. Hay países que son desarrollados y hay países que no son desarrollados. Esta forma de usar el término tiene que ver con una forma en la cual en un momento de la historia, y algunas personas en la actualidad y en el pasado, han conceptualizado lo que es el desarrollo. Bajo esa conceptualización hay países que son desarrollados, que tienen toda una serie de características que tienen acá en la presentación, como tener un alto PBI per cápita, como tener industria, como poblaciones con un elevado nivel de consumo, mientras otros países no lo serían, que serían subdesarrollados o en vías de desarrollo o no desarrollados. Serían países más pobres, con menos industria, con menos niveles de consumo, con más inestabilidad, desigualdad y corrupción. Eso es algo que probablemente ustedes lo hayan escuchado, capaz que lo han usado estos términos. ¿Cuál es el problema con esta caracterización que uno puede escuchar o leer en la prensa? Primero, que parece ser que existen solo dos opciones, es dicotómico, o se es desarrollado o no se es desarrollado, o bueno, o se está en vías de desarrollo. Pero además es un estado, o se está o no se está. Como
Y eso tiene un montón de problemas. El primero es que los países desarrollados también tienen una serie de lo que uno considera problemas del desarrollo, como puede ser la desigualdad social, la inestabilidad o los problemas medioambientales. Pero además de eso, y esto es lo principal que queremos enfatizar en esta clase, por detrás de decir que un país es desarrollado o no, hay una conceptualización, una caracterización, una manera específica de entender el desarrollo. Eso y a partir de la cual después se mide a los países. ¿Cómo se mide a los países y define? Vamos a verlo un poco en la unidad 3. Pero la idea fuerza con la que se tienen que quedar ahora es, esta manera de ver el desarrollo como un estado, que algunos están o no están, es una manera de ver el desarrollo, no es la manera en la que vamos a tener en este curso de ver al desarrollo. Generalmente cuando vamos a hablar en este curso del desarrollo, vamos a hablar del desarrollo como un proceso, más que como un estado. Pero eso vamos a hablar después, más adelante, cuando les contemos un poco más de cómo se ha ido trabajando este contexto. Dije mucho de ese desarrollo y todavía no les acerqué para nada de qué es lo que estamos hablando. Les dije que no es lo que escuché en la prensa, pero no les dijimos nada. Entonces, antes de meternos con la historia y con quién dijo esto y con quién dijo el otro, para que tengan una idea, una primera imagen cuando piensen en desarrollo en el contexto de este curso, tiene que ver con la idea de futuro común. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de los futuros que deseamos como colectivos humanos. El colectivo humano a veces va a ser el país, la región, la humanidad, pero cuando hablamos de desarrollo hablamos un poco de hacia dónde queremos ir, el tipo de sociedades que queremos construir. Y como ahí se imaginarán, hay un primer problema, no todos queremos construir las mismas sociedades. Y no en todos los momentos de la historia el objetivo común es el mismo, y por supuesto, el día de hoy no es el mismo para todos. Entonces, el primer problema, y por eso es el problema principal con el que empezamos, es ese futuro. ¿Cuál es el futuro que queremos? Entonces, ahí hay el problema de qué es el desarrollo, y después están todos los otros problemas de cómo llegamos, etcétera, que vamos a ver a lo largo de todo este curso. Pero el primer problema entonces es qué es el desarrollo o cuál es esa idea de futuro que queremos construir como sociedades. Por lo que vamos a empezar ahora es contarles muy brevemente, muy esquemáticamente, cómo se ha ido caracterizando, cómo ha ido transformando lo que quiere decir la gente cuando dice el desarrollo de un país, de una región, de la humanidad. Para empezar, y van a ver que en esta presentación varias veces vamos a hablar de las Naciones Unidas, porque es una organización que tiene como un rol muy importante en la agenda del desarrollo. La palabra desarrollo se pone de moda, se pone en el tapete como término para hablar cuando hablamos del futuro común, especialmente a partir de la segunda posguerra, que es el momento donde se crean las Naciones Unidas, y donde además empieza a pasar que gran parte del mundo, hasta ese momento, colonia de los países principalmente europeos, se empieza a descolonizar. Y hay una preocupación en torno a esos territorios considerados como rezagados en torno a especialmente cosas como la calidad de vida en comparación a los países caracterizados como desarrollados de Europa, Estados Unidos, etc. Entonces, en ese momento de la historia, segunda posguerra, los 40 y los 50, empieza a haber una preocupación sobre estos temas y especialmente sobre estas zonas de la descolonización o países como América Latina, que se habían descolonizado hace mucho más tiempo, pero que también se consideraban rezagados en relación a estos otros países. Esa preocupación, que eso se pone muy en el tapete con la conformación de las Naciones Unidas, incluso algunas comisiones que se crean en ese contexto, como la CEPAL lo ponen en el tema, es por un lado novedoso, en el sentido de esa preocupación fuerte bajo ese término, pero no es que empieza un libro desde cero. En realidad lo que hace es como continuar toda una tradición histórica bajo otros nombres de preocupación por estos futuros comunes. Y capaz que de las principales fuentes que bebe estas conversaciones son, por un lado, todo un pensamiento en torno a la idea de progreso, muy presente en la Ilustración europea, toda una preocupación vinculada al positivismo, que podemos vincular a figuras como Augusto Comte, y además toda la preocupación de la economía clásica, preocupada por la riqueza de las naciones en el esquema de Adam Smith, o en ese futuro que llevaría a una sociedad sin explotados ni explotadores de Karl Marx, o
de otros pensadores que no vamos a mencionar ahora, de la economía clásica preocupados por ese futuro colectivo, digamos. Entonces, la discusión sobre desarrollo toma el nombre de desarrollo y la caracterización desde la cual inicia este curso desde 1945, pero en realidad continúa toda una tradición anterior de reflexión en torno a varios de estos temas. La perspectiva de desarrollo que surge en 1945 tiene que ver principalmente con una preocupación por la economía y una preocupación, en realidad tiene una preocupación por, tenemos un montón de países que vendrían a ser los países desarrollados. Son países industrializados, modernos, países que crecieron muchísimo y que con ese crecimiento además se habría dado una mejora en la calidad de vida de la gente. Nos preocupa entonces ver los otros, los rezagados, cómo hacer para que logren también tener ese crecimiento y esa mejora conjunta, esa mejora del bienestar colectivo. Es una preocupación que posteriormente los que vienen después dicen, era economicista, porque era una preocupación principalmente vinculada al crecimiento económico. ¿Eso era porque solo en el 50 les importaba el crecimiento económico? No, sino porque había cierta creencia de que si se crecía económicamente, si nos preocupábamos porque el PBI creciera en los países, eso iba a eventualmente llevar a todo un proceso de modernización donde las zonas rezagadas iban a lograr mejoras en el bienestar, mejoras en su economía, que permitiera que hubiera las mejoras en la calidad de vida y pudieran vivir como se vivía en los países desarrollados. Porque además había una idea fuerte de lo que había que intentar ser era ser como los países desarrollados. Por eso, posteriormente se dijo, había una concepción muy eurocéntrica. El objetivo, poco cuestionado a veces, era tenemos que las sociedades rezagadas ser como las sociedades occidentales desarrolladas. Ese era el modelo. ¿Cómo se lograba? Creciendo. Eso posteriormente se empezó a ser cuestionado. A todo este momento histórico se le suele llamar el momento de la economía del desarrollo y la visión de la economía del desarrollo. Cuando yo hablé anteriormente de los países desarrollados y subdesarrollados, esos términos surgen acá y tienen mucho que ver con esta concepción, donde hay algo que se quiere ser, que es como los países desarrollados, y algo que no se quiere ser y que hay que intentar llegar al otro lado, que son los países subdesarrollados o en vías del desarrollo. Simplificando muchísimo, algo bastante complejo, de lo cual hay bibliotecas gigantes que, si les interesa, podrán leer en el futuro. Florencia, te doy la palabra. Bien. Bueno, a partir de lo que decía Malena, bueno, a las pocas décadas ya empiezan a surgir críticas a esta visión que se le denomina economicista y eurocéntrica. Bueno, y eso, ¿no? Se lo empieza a interpelar desde distintos ángulos. Uno de ellos es el que presentamos acá con Dudley Sears, economista británico, que podemos decir que el primer tema que trae sobre la mesa es decir que el desarrollo en sí tiene un enfoque normativo. Esto es un tema que después lo vamos a desarrollar en el curso más en profundidad, pero ¿a qué vamos con eso? A que cuando estamos hablando de desarrollo hay un juicio de valor detrás que nos implica justamente qué es desarrollarnos, ¿no? Es decir, el concepto de desarrollo no es un concepto neutral, sino que que está cargado de valor, de una connotación de lo que entendemos que es el bien y el mal. Este autor nos trae ese punto sobre la mesa. Y otro énfasis, otra puntualización que lleva es a ver que, bueno, como nos decía recién, el inicio de la discusión moderna sobre el desarrollo era sobre el desarrollo de los países, de las sociedades, de las naciones. ¿Y qué nos empiezan a decir los autores? Que el desarrollo no hay que mirarlo desde la perspectiva únicamente a nivel social, macro, sino que cuando estamos hablando de desarrollo, estamos hablando del desarrollo de las personas, a fin de cuentas, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a correr el foco. No estamos hablando de que el desarrollo es de una sociedad. A fin de cuentas, ¿quién se va a desarrollar? Bueno, las personas que están habitando esos lugares. Entonces, bueno, autores, por ejemplo, como Sears, nos va a decir
que el desarrollo consiste en generar las condiciones necesarias para que las personas puedan desarrollar su potencial de vida, ¿tá? Desarrollarse como personas, ¿tá? Bueno, y en particular este autor, por ejemplo, nos habla que, hablando de condiciones necesarias para generar ese desarrollo, bueno, hay algunas condiciones que son básicas, como la alimentación, el empleo y la igualdad entendida como equidad. ¿Tá? Entonces ahí vemos cómo se va corriendo el foco. Ahora el desarrollo se está pensando hacia las personas, hacia el desarrollo de los seres humanos. Otros autores, como el economista chileno Max Neff con su equipo, seguían avanzando en esta línea, haciendo como una crítica a esa visión moderna del desarrollo que hablamos anteriormente, y avanzando en esto de focalizarnos en las personas, desarrollan la idea de el análisis del desarrollo a escala humana. ¿A qué van con esto? Bueno, también, ¿no? A escala humana, estamos hablando de desarrollar a las personas, y a qué van su análisis gira en torno a pensar en las necesidades humanas y en la satisfacción de esas necesidades humanas. Mismo todo su análisis, que se va a ver en otros cursos, plantea la idea de que en realidad las necesidades humanas se pueden definir y que en sí son universales. En realidad todas las personas tenemos las mismas necesidades, la diferencia es en cómo las satisfacemos, y eso está definido, nos van a decir que está definido históricamente, culturalmente, ¿tá? Pero las necesidades humanas serían tal, y bueno, entonces ¿cuál sería el proceso de desarrollo? Bueno, el proceso que habilite la satisfacción de esas necesidades. ¿Tá? Ven ahí cómo se va complejizando, ¿no? Sí, no, seguí. Avanzando en estas críticas, veíamos el tema de las necesidades humanas, avanzamos también a seguir conceptualizando el desarrollo desde el enfoque de lo que son los derechos, ¿no? Los derechos humanos. Y acá traemos una crítica a esa idea más economicista, un punto de análisis que va a ser clave en toda esta discusión de lo que es el desarrollo, y que está muy vigente actualmente, y lo vamos a seguir trabajando también en los cursos, que es la idea del desarrollo humano, ¿no? Que nos aporta el economista indio Amartya Sen, y que trabajó con otro equipo también, con otras personas. Pero ¿cuál va a ser el énfasis de la perspectiva del desarrollo humano que nos van a plantear? Bueno, eso, ¿no? El desarrollo tiene que ver con las personas, principalmente, y tiene que ver con expandir las capacidades que tienen las personas para llevar adelante la vida que quieren vivir. Entonces, o sea, ven bien cómo se va corriendo el foco. El desarrollo no quiere decir crecer económicamente o seguir determinadas etapas que siguieron otros países. No, no. Estamos diciendo que el desarrollo tiene que ver con que las personas que habitan las sociedades, los lugares, tengan la capacidad de, como lo van a decir estos autores, que tengan la agencia razonada para ser protagonistas de su vida, que tengan la capacidad de tener opciones y, bueno, definir cuál es el modo de vida que quieren llevar. Por eso vamos a seguir viendo en el curso, ¿no?, lo que es el enfoque de las capacidades, y que está eso, atado mucho a la idea de la libertad, pensar el desarrollo como el aumento de la libertad. ¿La libertad de qué? La libertad de ser quienes las personas quieren ser. Ahí estamos hablando, ampliando, ¿no? No hay una forma de vida que como se pudo haber pensado desde otras visiones, un estilo moderno que hay que seguir. No, en realidad el desarrollo tiene que ver con que las personas puedan definir, a fin de cuentas, qué vida llevar. Bueno, y ese enfoque, el enfoque del desarrollo humano, fue incorporado, acá vuelven las Naciones Unidas, ¿no?, por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, quienes siguieron trabajando en esta idea de Amartya Sen, y justo con otros, el economista pakistaní que estaba en la diapositiva anterior también, se inspiró para lo que fue el índice de desarrollo humano, que eso lo vamos a seguir trabajando en las próximas clases, pero que este indicador lo que va a hacer es buscar sintetizar como toda esa idea que estábamos planteando del desarrollo humano, como la expansión de las capacidades y la libertad. Bueno, ¿cómo podemos a fin de cuentas medir eso? Y ahí el PNUD, a través del índice de desarrollo humano, hace como un esfuerzo como para operacionalizar
estas dimensiones. Pero lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, si quieres. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Cómo el PNUD incorpora la dimensión, el enfoque del desarrollo humano y eso, pensar como el aumento de las opciones de la vida de la gente, ¿tá? Más allá de las necesidades y eso, ¿no? Le dan la relevancia a la libertad de expresión, hasta a la no violencia, a la no explotación. Vieron como la cuestión material importa porque las capacidades para llevar adelante la vida que queremos, la cuestión material es importante, pero no termina ahí, va mucho más allá de eso. ¿Flor? Sí. Capaz que es un momento adecuado para remarcar la diferencia entre necesidades y derechos. Es decir, cuando uno va recorriendo, como estamos haciendo ahora, la historia del concepto de desarrollo, a la crítica al economicismo de la economía del desarrollo, le siguió cuáles son las necesidades que hay que cubrir. Y hubo todo un esfuerzo por ver cuáles eran lo que hoy llamamos necesidades básicas, a lo mejor, quizá los estudiantes también lo han visto. Pero cuando uno define necesidades, se cree que todos tenemos las mismas necesidades, o que todos valoramos de la misma manera satisfacer una necesidad o la otra. Y lo que plantea Amartya Sen y lo que plantea el concepto de desarrollo humano, como muy bien lo planteaste, es esta otra cuestión de que cada uno tiene derecho a valorar lo que es importante, lo que quiere satisfacer, lo que no le interesa y por lo tanto lo que quiere ser con su vida. Entonces me parece que está bueno, antes de seguir adelante, machacar con esto, ¿no? ¿Cómo se va, digamos, mejorando o cómo se va complejizando o cómo se va ampliando la idea de desarrollo a lo largo del tiempo? Cuando Malena arrancó con la economía del desarrollo estábamos en 1945 y cuando aparece el primer informe sobre desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estamos en 1990. Es decir, pasaron 5 décadas prácticamente, 4 décadas y media. Y allí se fue construyendo ese concepto de desarrollo. Un poco en lo que decía Malena al principio. Cada sociedad y cada época tiene su idea de desarrollo. Y entonces lo que vamos viendo es cómo se modifica cuando cambian las sociedades, cuando evolucionan en el tiempo las sociedades, van también cambiando sus ideas de desarrollo. Y la historia tiene mucho que ver también, Malena, ¿verdad? Nosotros que somos profesores de historia. Porque en realidad, ¿por qué vienen las críticas? No es solamente por una cuestión ideológica. Es que todas las recetas habían fracasado, ¿verdad, Malena? Todas las recetas que surgieron a partir de 1945, de 1950, que había que industrializarse, que había que modernizarse, fracasaron. ¿No, profesora de historia? No me atrevería a decir todas las recetas fracasaron tan a la liviana, sin un poco más de discusión. Pero es verdad que especialmente a partir de cierto momento se ven algunas de las limitaciones de estas perspectivas y además, y ya doy el pie para el siguiente tema, empieza a pasar algo en torno a los... que ya lo empiezan a ver algunos en los 70 y ya cuando estamos en los 90 para adelante empieza a estallar en la cara, que es otra de las, vamos a decir, explosiones que hacen necesario cuestionar mucho de lo que se asumía, ya no solo en la economía del desarrollo, sino incluso en las perspectivas de desarrollo humano. Y aquí nos metemos con el tema medioambiental. Bueno, bien. Sumado a esas críticas, ¿no? Y a ese corrimiento, ¿no? Desde pensar el desarrollo como de los países a focalizarlo, a llevarlo a lo que es los seres humanos concretamente, también se da otra discusión en estas décadas, ¿no? En los 70, en los 80, y que es el tema ambiental se pone sobre la mesa, ¿no? Hay que pensar que cuando estábamos en el auge de la economía del desarrollo, que es lo que nos contaba Malena antes, los temas ambientales no estaban sobre la mesa, no era algo que como ahora lo tenemos tan presente. Por eso estaba mucho la idea esa de crecer, asociando el desarrollo al crecimiento económico, y en ese momento se podía seguir pensando el crecimiento económico como algo ilimitado.
¿tá? Eso fue cambiando, ¿tá? Y ya en estas décadas, en los 70, los 80, el tema ambiental se pone sobre la mesa, ¿tá? Desde distintos lugares del planeta se empiezan a generar como análisis e informes, hay algunos que son como unos íconos, por ejemplo la Declaración del Club de Roma del 72, que hace todo un análisis de la situación y dicen, bueno, no, en realidad plantea directamente lo que son los límites al crecimiento. ¿Tá? ¿Cuál va a ser el qué? La cuestión de todo esto es que en un planeta con los recursos limitados es imposible pensar en el crecimiento ilimitado, y mucho menos crecimiento ilimitado en todos los países. Entonces, bueno, esto es, bueno, la economía del desarrollo planteaba esto, pero hay una condicionante muy importante que hay que tener en cuenta, y cuál es el tema ambiental, ¿tá? Ya sea por los recursos limitados, así por los equilibrios ecosistémicos, ¿no? En este momento es cuando se empiezan a poner sobre la mesa eso, ¿no? Que el planeta en realidad está compuesto por múltiples equilibrios que si se rompen, bueno, estamos hablando de que se rompen los equilibrios y qué pasa. Eso lo estamos viendo ahora con el cambio climático, pero ya lo empezábamos a hablar desde ese momento. Ahí es cuando empieza a ponerse el tema sobre la mesa. Entonces, bueno, se empiezan a generar diversos informes, y bueno, otro de los informes que fueron como icónicos es el informe Brundtland, que ahí fue citado, del 87, que de la Comisión, también acá estamos trayendo de nuevo la ONU, ¿no? De la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, también conocido como Nuestro Futuro Común, que ahí es bueno, cuando se pone el tema ambiental se cruza con los debates del desarrollo, y que, como vimos, ya estábamos hablando del desarrollo humano en ese momento. Entonces, es ahí cuando por primera vez se empieza a hablar de lo que es el desarrollo sostenible. Y bueno, ¿y qué es el desarrollo sostenible? Bueno, nos van a decir desde este informe, y a partir de ahí empezamos a hablarlo en estos términos, que el desarrollo sostenible implica satisfacer las necesidades de la generación presente, pero sin comprometer la capacidad que tienen las generaciones futuras para satisfacer las suyas, ¿tá? Es decir, es importante satisfacer las necesidades de ahora, del momento, de nuestras generaciones, y eso es un punto clave, y entonces el componente del ser humano está, el del ser humano presente está, hay que satisfacer las necesidades humanas, pero ese modo de satisfacer las necesidades no puede comprometer la capacidad que van a tener las próximas generaciones de satisfacer las suyas. Es decir, no es que nuestra generación se tenga que estar preocupando en cómo va a satisfacer las necesidades futuras la suya, pero no podemos comprometerlas, ¿tá? Y por eso es relevante lo que traíamos recién, ¿no? De mantener los equilibrios ecosistémicos. Nuestro modelo productivo no puede romper equilibrios que hagan que después las generaciones futuras tengan problemas para satisfacer las necesidades y para su propia existencia, ¿no? Entonces acá es cuando se empieza a hablar de lo que es la solidaridad intergeneracional, ¿no? Pensemos en modelos de desarrollo, pero que tengan en cuenta justamente a las próximas generaciones. Todo este informe y estas discusiones tuvieron como su punto álgido en lo que fue la Cumbre de la Tierra de Río del 92, y ahí fue como el concepto de desarrollo sostenible se puso sobre la mesa y cobró relevancia. Y bueno, y hasta hoy lo seguimos pensando, ¿no? Mucho en estas bases. Bueno, entonces esto, acá vemos cómo a partir de lo que veíamos, de lo que traía Malena, de cómo se inició el concepto moderno a mitad del siglo XX, bueno, fueron pasando las décadas y este concepto se fue complejizando, se fue interpelando, y bueno, y se empezaron a dar diálogos que llevaron a ir como reconfigurando este análisis. ¿Y hacia dónde fue tendiendo? Entonces, hacia pensarlo más como que el desarrollo como algo como generar condiciones para que las personas puedan satisfacer sus necesidades, desarrollar sus potencialidades y eso, ¿no? Y que a su vez esto no comprometa a las generaciones futuras. Si quieres. Y ahora vamos a traer un poquito lo que son las ideas del postdesarrollo. Esto es otra línea de análisis que también integran los estudios del desarrollo, pero que van un poquito más de las críticas que veníamos hablando recién. Porque ¿qué hace el postdesarrollo? En realidad
el postdesarrollo interpela el propio concepto de desarrollo. Porque ¿qué es lo que se va a decir desde las corrientes postdesarrollistas? Que en realidad el desarrollo como tal ya está demasiado impregnado de esa connotación original de, que recién lo veíamos, ¿no? Economicista y eurocéntrica. Van a decir, el desarrollo está nació, el desarrollo en su concepto moderno, nació de esa manera que ya es, cuando se piensa en desarrollo se piensa en eso. Entonces, desde estas visiones se van a plantear, bueno, ya hasta incluso dejar de lado, de construir el concepto de desarrollo y pensar en otros horizontes, en horizontes más allá del desarrollo. ¿Tá? Porque estas corrientes incluso cuestionan cómo, desde que el concepto de desarrollo se instaló, bueno, pasó que algunas sociedades de un momento para otro, nos van a decir algunos autores, pasaron a ser concebidas como subdesarrolladas o del tercer mundo. ¿Tá? En esto, anda pasando si quieres, Male, está desde esta visión, se plantea que la visión del desarrollo como que no estaría justamente como respetando lo que es la diversidad cultural, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando el desarrollo como crecimiento económico, como lo veíamos al inicio, en realidad una sociedad que defina organizarse de una manera, por ejemplo, basado en la subsistencia o en relaciones de intercambio no mercantiles, entonces desde afuera sería catalogada como subdesarrollada. Y en realidad estas teorías nos van a decir por qué. En realidad el planeta es diverso y hay distintas formas de organizarse en las sociedades. ¿Tá? Entonces por eso es que plantean el postdesarrollo, ir más allá de eso. ¿Tá? Porque otro de sus argumentos es que la idea del desarrollo fue concebida pensando en el dominio de del ser humano sobre la naturaleza, ¿tá? Y desde un enfoque productivista, eso, ¿no? Como que la idea del desarrollo, eso, ¿no? Concebirían a la sociedad como aparte de la naturaleza y en la naturaleza como un medio para producir, ¿tá? Cuando desde esta perspectiva, como vamos a ver más que nada desde algunos enfoques, no se comparten esas visiones. Entonces eso, ¿no? La necesidad de construir alternativas al desarrollo. Desde este campo de análisis hay distintos énfasis, distintas líneas teóricas. Acá presentamos algunas, ¿no? Teorías postcoloniales o decoloniales, del buen vivir, teorías del crecimiento. No la vamos a desarrollar a todas aquí, pero para que tengan vayan reteniendo algunos nombres y después quien quiera puede seguir ampliando. Una de ellas es la perspectiva del buen vivir, que proviene de la cosmovisión indígena andina y guaraní, ¿no? De acá de estas tierras cercanas, y de algunas corrientes mismo de los países centrales. Y bueno, y justamente se paran en la cosmovisión indígena, ¿no? Y al pararse desde la cosmovisión indígena, esa separación naturaleza, sociedad, no la ven, no se concibe. Por eso mismo se habla de lo que es una visión biocéntrica, ¿no? Las relaciones sociales están intrínsecamente relacionadas a los ciclos de la naturaleza. Imagínense, desde esta perspectiva, lo que son los impactos ambientales, en realidad no se verían como impactos ambientales sobre la naturaleza, sino que al entenderse que los seres humanos forman parte de la naturaleza, cuando hay impactos ambientales, hay impactos sobre la propia vida, ¿no? Imagínense cómo como desde este punto de vista cambia la idea, ¿no? Es otra cosmovisión, y por tanto apunta a una transformación radical de entender la economía y las sociedades en general. Otra línea de análisis es la del decrecimiento. ¿Y a qué va con esto? A qué nos plantean los autores de esta corriente, por ejemplo Wolfgang Sachs, que nos van a decir que es imposible, es socialmente, es imposible o no es justo, mejor dicho, no es posible que todos los países puedan crecer al ritmo que lo hacen los países industrializados. ¿Por qué? Por eso que ya traíamos antes, ¿no? Porque los recursos del planeta son finitos, porque hay equilibrios ecosistémicos que mantener y que no serían posibles si todos los países, por ejemplo, quieren llevar el mismo ritmo de consumo que Estados Unidos o Europa. Entonces, por eso es que es como dice ahí, el modelo es incapaz de ofrecer justicia social. Es imposible que todos tengamos
ese nivel de consumo y de crecimiento de la economía. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear estos autores? Por ejemplo, Sachs nos habla del modelo de contracción y convergencia, que es lo que dice que existe la necesidad incluso de que países bajen su nivel productivo. Es necesario hasta un decrecimiento, que desde otro punto de vista podría llamarse recesión. Bueno, acá estamos hablando que es una necesidad para tener justicia social de que algunos países bajen sus tasas de crecimiento, o incluso que decrezcan. Y que eso permitiría de que hay algunos otros países que, como tienen niveles productivos muy bajos, tienen la necesidad de subir. Bueno, por eso se habla de una convergencia y de un decrecimiento. ¿Tá? Para ofrecer justicia social a nivel planetario sería necesario como que los niveles de crecimiento se acoplen a algo que permita que sea sostenible. ¿Vale? Entonces eso, ¿no? O sea, la crítica postdesarrollista ha aportado mucho a esta discusión, ¿tá? Y se suma a los análisis que veíamos recién, ¿no? De pensar en el ser humano, en los temas ambientales, el postdesarrollo desde una crítica más cultural también y a otras formas de vida, ha como enriquecido mucho los estudios del desarrollo y forma parte de los estudios del desarrollo, y bueno, y después ahí se van dando como distintas discusiones, y bueno, y hay algunos modelos que terminan como primando, o algunas ideas que terminan siendo hegemónicas, porque como decíamos también, como lo decía Sears, y después lo vamos a ver más adelante, el desarrollo es un concepto normativo, que tiene que ver con una idea de hacia dónde vamos. Y bueno, y estos son todo líneas de que después hay que definir entonces cuál es la idea del desarrollo con la que se trabaja. Adelante. Bueno, gracias Florencia. Vamos llegando a la última parte del curso. Presentó Malena una historia desde 1945 hasta las críticas que presentó Florencia, las críticas al economicismo, al eurocentrismo desde las teorías del desarrollo, y aún otras críticas más allá de las teorías del desarrollo, criticando el propio concepto de desarrollo. Pero esto es para contarles a ustedes cómo se van construyendo los conceptos y las ideas a lo largo del tiempo. Hoy en día, aunque los debates continúan, hay una cierta idea dominante o predominante de lo que es el desarrollo, que se encarna, como decía Malena, en Naciones Unidas, en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y que ha sido definido como desarrollo humano sustentable. A ver, caricaturizando, si tuviéramos que decir qué es hoy el desarrollo, desde el punto de vista de la mayoría de quienes estudian el desarrollo o de la mayoría de los que implementan políticas de desarrollo, bueno, hoy en día el desarrollo sería desarrollo humano sustentable en los términos que los planteó Florencia. Cómo la persona pasa a estar en el centro y cómo el ambiente se incorpora como un componente a tener en cuenta en los procesos de desarrollo. Por eso, como está en esta diapositiva, el desarrollo humano sustentable es un fenómeno complejo o un proceso complejo de conseguir, porque allí están mezclados temas económicos, temas sociales y temas ambientales. Es decir, hay necesidad de resolver en la economía problemas, hay necesidad de resolver socialmente problemas y hay necesidad de abordar los problemas ambientales. Cuando los tres componentes están de alguna manera conjugados, estamos hablando de desarrollo humano sustentable. Y entonces, como está allí en la diapositiva, deberíamos definir desarrollo hoy como el proceso que habilita cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana en un contexto de sustentabilidad. O sea, con una mirada intergeneracional, como planteaba Florencia hace un ratito. Entonces, en esta concepción dominante de desarrollo, en esta concepción del desarrollo humano sustentable, queremos transmitirles a ustedes 7 ideas que hacen al concepto en sí mismo, ¿no? Primera idea,
El desarrollo no puede definirse sin tener en cuenta el momento histórico en el que estamos. Cada sociedad va considerando cuál es su idea de futuro, cuáles son las metas que se quiere proponer, y para ello desarrolla una serie de procesos que es lo que llamamos desarrollo. Es decir, la idea de futuro que se tenga en cada momento puede condicionar lo que se entiende por desarrollo en ese momento. Primera idea fuerza entonces. Segunda idea fuerza. El desarrollo no es un lugar al que se llega, no es un estado como nos planteaba Malena al principio. No es que estamos corriendo para llegar al desarrollo y cuando llegamos a la meta descansamos porque ya somos desarrollados. No es así. Como nos planteó Malena y como vamos a seguir viéndolo a lo largo del curso, los problemas, los estados, las economías, los países llamados desarrollados también tienen problemas del desarrollo. Muchos problemas. Entonces, ¿qué es una sociedad desarrollada? Pasamos a la siguiente. Una sociedad desarrollada es aquella capaz de aplicar y de reproducir las mejores prácticas de su tiempo. Es decir, que en el plano económico, en el tecnológico, en el económico, en cuanto a la política, en cuanto a la organización social, utiliza lo mejor de su tiempo, ¿para qué? Para lograr mejores niveles de vida, mejor calidad de vida de la población. Y esto implica medirlo de muchas maneras. Por eso, como decía Florencia, el concepto es multidimensional y difícil de medir, tema que trataremos en la unidad 3. Cuarta idea. Como señalaba Florencia, el desarrollo tiene que ver con las personas, tiene que ver con los individuos, de que cada persona pueda hacer de su vida lo que quiere. Crear condiciones, decía Florencia, para que las personas puedan elegir lo que quieren ser y hacer con sus vidas. Pero esto solo es posible como un proceso social. Solo es posible en una sociedad que acepte estos valores, que interprete que esta es la mejor manera de desarrollarse, ¿eh? Y por lo tanto, que colectivamente busque alcanzar esas metas. Por eso el desarrollo es un proyecto colectivo, y lo veremos también a lo largo del curso. La quinta idea fuerza que queríamos transmitirles tiene que ver con los temas culturales. Las sociedades son distintas, no importa si son capitalistas o no. Hay muchas formas de capitalismo y muchas formas de vivir en el capitalismo. Y sobre todo, el capitalismo no es homogéneo. Y quienes viven en el capitalismo tampoco. Hay clases sociales, hay grupos sociales, hay identidades indígenas, por ejemplo, que conviven con otras. Y las personas tienen distintas formas de pensar, de sentir y de anhelar el futuro. Por eso hay que analizar el desarrollo en términos concretos, en términos históricos. El desarrollo, como dice allí en rojo, es idiosincrático, histórico, contingente. Por eso, la idea de desarrollo, la idea de futuro para alcanzar a través del proceso de desarrollo, dependerá de la interacción social, de la correlación de fuerzas entre los distintos grupos sociales, de las relaciones de poder, de los equilibrios o no entre los distintos grupos sociales. Esta idea es importante también porque no podemos caer en una situación o en un pensamiento demasiado ingenuo de que todos somos buenos, todos pensamos igual y todos queremos lo mismo. Hay diferencias, lo analizaremos en el curso, hay conflictos, a veces latentes, a veces emergentes, que hacen que las sociedades busquen su futuro, pero primero tienen que definir qué futuro quieren. La sexta idea... De eso, Reto, quería meter un bocadito ahí. Adelante. Solo para vincular esto con lo que hicimos antes. Cuando nosotros antes hicimos toda esta trayectoria de, incluso usamos el término a veces evolucionando, que es medio complejo porque a veces la idea de evolución se vincula a como ir mejorando, lo cual no es verdad en la biología y bastante menos en la sociedad. Es importante, ahora que vimos esto de cómo las conceptualizaciones de desarrollo son resultados de relaciones de poder, de disputas y equilibrios de fuerza, que cuando decimos cosas como
La visión del desarrollo en el 50, en el 60 o en el 70 era esto, no es que todos los 3 o 4 o 5 o 7 billones de personas en el mundo se sentaron y decidieron cómo era. Las visiones hegemónicas, predominantes en la sociedad como resultado de estos equilibrios de fuerza y que se traducían en que ciertos autores decían esto y que las Naciones Unidas y que los países tomaban estas concepciones, son resultados de relaciones de fuerzas, de equilibrios, de dinámicas, de geopolítica y de un montón de cosas. Y por eso es importante entender que estas conceptualizaciones que nosotros les presentamos esquemáticamente, como en el 40 esto, en el 50 esto, en realidad son eso, como resúmenes de algunas ideas que surgen en ciertos contextos como resultados de estos equilibrios y relaciones de fuerza. Perdón, seguí. Oh, perfecto, perfecto. Vamos a la sexta entonces. La sexta es que el desarrollo, por todo esto que venimos diciendo, no es un fenómeno espontáneo, no es algo que ocurra, no es un tren al que hay que subirse porque el tren camina solo. ¿Con qué velocidad va el tren? Pero sobre todo hacia dónde va el tren, depende de quién lo maneje. Y entonces, en el proceso de desarrollo tenemos que decir que se necesita de orientaciones, se necesita de acciones para que las cosas vayan hacia donde se cree que deben ir, hacia donde se anhela ir. En este sentido, el desarrollo se puede promover, se puede alentar, se puede planificar, y para ello es fundamental la acción colectiva. Y una de las formas de acción colectiva en que la sociedad moderna nos ha enseñado que se puede trabajar es el propio Estado. El Estado, como institución, tiene legitimidad, se ha creado como una forma que hoy se acepta, mañana no sé, pero hoy se acepta como legítima para tomar decisiones, para encarar acciones. Entonces, para promover el desarrollo que queremos, o para alcanzar el futuro que creemos deseable, la acción del Estado resulta ser como fundamental. Y en este sentido siempre está dirigida por una perspectiva ética, moral, es decir, qué es lo bueno, qué es lo deseable, hacia dónde queremos llegar. Finalmente, como lo señaló muy fuertemente Florencia, el desarrollo debe concebirse en términos intergeneracionales. Si el desarrollo es crear y recrear mecanismos capaces de reproducir las capacidades humanas y las capacidades sociales, esto debe ser hoy posible y también mañana posible. Por eso, las generaciones futuras también deben estar en la ecuación cuando estamos discutiendo qué desarrollo queremos, qué modelo de desarrollo queremos. Es decir, la idea de sostenibilidad tiene que estar presente en el concepto de desarrollo. Al menos, como decía Malena, como decía Florencia, en el concepto de desarrollo hoy dominante, hoy hegemónico. Bien, de todo lo que hemos hablado, no sé si quedó claro todo, pero sí que estamos frente a un fenómeno complejo, difícil de entender. El desarrollo no es algo sencillo de entender. ¿Ah? Entonces, si estamos frente a un fenómeno multidimensional y complejo es porque cuando hablamos de desarrollo estamos hablando de muchas cosas a la vez. Por ejemplo, algunos hablan de desarrollo humano, otros hablan de desarrollo económico, otros hablan de desarrollo sostenible, otros hablan de desarrollo local, otros hablan de desarrollo rural, otros hablan de desarrollo regional, otros hablan de desarrollo endógeno. Es decir, ¿por qué tantos apellidos para designar el desarrollo? ¿Por qué es necesario aclarar de qué estoy hablando cuando escribo sobre el campo? Cuando hablo de desarrollo y escribo sobre el campo, cuando hablo de una región y quiero hablar de desarrollo de esa región. Bueno, porque en realidad el concepto de desarrollo es multidimensional. Tiene muchas facetas, muchas aristas. Y esto queda reflejado también en el concepto de desarrollo humano sostenible que las Naciones Unidas tienen como prioridad. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que las Naciones Unidas han definido
en 2015, una agenda para el desarrollo al 2030, es decir, determinados objetivos a alcanzar en términos de desarrollo hacia el año 2030. Y si miramos cuáles son esos objetivos, esos 17 objetivos que están allí en el afiche, veremos que tienen muchas dimensiones a considerar. La pobreza, el hambre, la educación, la economía, la igualdad, el agua, la energía, la industria, la ciudad. Repásenlo y es tal cual aparece en esta diapositiva, parece un mosaico compuesto de muchos pedacitos, ¿ah?, que tienen que ver cada uno de ellos con una dimensión del desarrollo. Entonces, la multidimensionalidad es esto, es el desarrollo entendido como una cantidad de cosas, como compuesto de muchas dimensiones o de muchas partecitas que tenemos que articular y organizar, y para entenderlo necesitamos estrategias diferentes a las que se usa cuando se define un objeto o un problema muy pequeño o relativamente simple. Por eso, la multidimensionalidad debe ser considerado como un factor clave para entender el desarrollo, y para estudiar ese fenómeno complejo y multidimensional que llamamos desarrollo, necesitamos formas nuevas, distintas en alguna medida a las que se usan en algunas otras disciplinas. ¿Ah? Necesitamos estrategias multidisciplinarias e interdisciplinarias. De todo esto vamos a hablar en el siguiente video. ¿Ah? Pero el asunto es que no podemos quedarnos con la idea de que para estudiar desarrollo alcanza con leer lo que produce una disciplina, o la sociología, o la economía, o la geografía, o la ciencia política, sino que necesitamos de muchas de ellas. Y de eso vamos a hablar en el próximo video. Para terminar, hoy, teniendo en cuenta que cada época tiene su propia idea de desarrollo, hoy desarrollo podría ser interpretado, o es interpretado mayoritariamente, como un proceso que habilita cambios en las sociedades que permiten mejorar las condiciones de la vida humana de manera sustentable. ¿Y qué son los estudios del desarrollo? Esto que arrancamos a estudiar hoy con el curso Problemas del Desarrollo. Los estudios del desarrollo consisten en analizar los problemas que tienen algunas sociedades, algunas comunidades, para transitar ese proceso de mejora de las condiciones de vida humana. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Y lo que queda es el enorme desafío de que ustedes culminen con nosotros el semestre. Por eso, lo que pretendemos es que con este curso puedan aproximarse a entender qué es el desarrollo, a entender cómo se produce el desarrollo, a ver qué se puede hacer para alcanzar el desarrollo que queremos y qué tipo de cosas es necesario poner en práctica como personas, como comunidad, como sociedad. Florencia, Malena, comentarios, despedidas. Bueno, nada, esperemos que se hayan motivado con este comienzo, que abrió muchas puntas que vamos a ir trabajando en el semestre, así que nos vemos en las clases. Nos estamos viendo. Bueno, chau, chau, hasta la próxima. Bueno. Retorno para otro de grabar, ahí sí.